Hola, buen día. Pues les cuento que intentamos hacer una sesión por streaming, pero pues no, definitivamente no fue posible. Entonces pues voy a hacer una lectura comentada de algunas partes del Timeo el día de hoy y esperamos pues que en futuras ocasiones funcione mejor el tema del streaming. Bueno, entonces para empezar el Timeo tiene los siguientes personajes: Sócrates, Timeo, Hermócrates y Critias. Y empieza de la siguiente manera. Sócrates dice: 1, 2, 3. Pero por cierto, querido Timeo, ¿dónde está el cuarto de los que ayer fueron huéspedes míos y ahora son dueños de casa? Le sobrevino un cierto malestar, Sócrates, pues no habría faltado voluntariamente a esta reunión. ¿Os encargaréis tú y tus compañeros entonces de la parte que le correspondía al ausente? Por supuesto. Y en lo posible no omitiremos nada, pues no sería justo que después de gozar ayer de los apropiados dones de tu hospitalidad, los que quedamos no estuviéramos dispuestos a agasajarte a nuestra vez. Sócrates, ¿es que recordáis cuántos son los temas de los que os encomendé hablar? Entonces, esta primera parte del diálogo ya nos indica que había una conversación anterior a lo que va a suceder el día al presente del diálogo, y que en esa conversación quedaron pendientes unos temas y unas personas responsables de esos temas que habían, digamos, quedado pendientes. Y que hay, si quieren ustedes, una relación, hay un efecto de estar agasajando, ¿no? Hay una acción de agasajar en esa relación, o hay un sentido de agasajar en esa relación de darse discursos o de compartir ciertos temas. Entonces dice Timeo: solo algunos de los temas, Sócrates, recuerden que le había preguntado si se acordaba de los temas. Entonces él dice Timeo, solo algunos, pero como estás aquí, nos recordarás los que hayamos olvidado. Mejor aún, si no te molesta, vuelve a repetirnos otra vez el argumento desde el principio de manera resumida para que lo tengamos aquí presente. Así lo haré, dice Sócrates. Tengo la impresión de que lo principal del discurso que hice ayer acerca de la organización política fue cuál consideraba que sería la mejor y qué hombres le darían vida. Entonces aquí Sócrates ya les hace un resumen ejecutivo de su trabajo en República. Digamos que en las notas al pie algunos traductores indican eso, en los comentarios, hay como muchos espacios y muchos escenarios en donde es claro que este resumen que está acá es el resumen de la República, que es uno de los diálogos, digamos, de madurez, que es considerado diálogo de madurez de Platón, pues en el orden, digamos, en términos de cómo se organizan los diálogos. Es un diálogo ubicado en el periodo de madurez, según pues la versión más clásica, sobre todo la que sigue, por ejemplo, Werner Jäger. Aquí entonces, ¿qué elementos hay importantes que rescatar? Primero, distinguir el tiempo del diálogo, el tiempo interno del diálogo, de la cronología en la que Platón escribió o de la época en la cual Platón la escribió. Fíjense que eso es muy distinto a en qué momento en el tiempo interno de todos los diálogos, en la coherencia, se escribe, y si hay alguna referencia a un tiempo histórico que nos permita ubicar, por ejemplo, si Platón quería poner este diálogo en tal o cual fecha, ¿cierto? Eso es, por ejemplo, fácil en el caso de la apología, etcétera, otros diálogos en donde uno tiene más impresiones de más o menos en qué tiempo está datando Platón su tiempo narrativo. Esa era simplemente la distinción que quería hacer inicialmente: el tiempo interno de la narración y el tiempo en el cual fue escrito el diálogo y el orden en el cual fueron escritos. Bien. Segundo, resumen oficial de la República. ¿Cuál es la organización política que es mejor y qué hombres le darían vida? Luego él va a empezar entonces a hacer acá un pequeño resumen que yo no voy a leer, pero pues les invito a leer, es una cosa pues que les va a resultar valiosa para su aproximación a la República. Y quiero saltar a 19b, a la página 19b, estoy citando con la paginación marginal, creo que les voy a mostrar acá. Este es el texto, y estas letricas, no sé si alcanzan a ver aquí, por ejemplo, estas letricas marginales
son las que nos permiten ubicarnos entre diferentes traducciones, de manera que pues si yo les cito a ustedes, por ejemplo, con la página del libro, si ustedes no tienen la misma edición va a ser imposible que conversemos sobre el texto. Entonces yo por eso utilizo y recomendamos siempre, quienes trabajamos filosofía antigua, que ustedes usen textos que tengan ese tipo de páginas, ¿cierto? Paginación marginal, eso en general indica la calidad de una traducción. Bien, entonces si ustedes van a 19b más o menos, Sócrates empieza diciendo lo siguiente. Bueno, Sócrates termina, un poquito antes Sócrates termina la exposición del resumen que le acaban de pedir, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿he expuesto ya en sus puntos principales lo mismo que ayer? ¿O deseáis todavía algo que yo haya dejado de lado, querido Timeo? En absoluto, esto era lo que ayer dijimos, Sócrates, le responde Timeo. Entonces marcamos aquí, bien, finalizó el resumen, ¿cierto? Ya él hizo un resumen de lo que han conversado el día anterior y que parece que habían quedado como unos pendientes, que estaban repartidos entre los asistentes. Dice Sócrates, 19b. Quizás queráis escuchar ahora lo que me sucede con la continuación de la historia de la República que hemos descrito. Creo que lo que me pasa es algo así como si alguien, después de observar bellos animales, ya sea pintados en un cuadro o realmente vivos pero en descanso, fuera asaltado por el deseo de verlos moverse y hacer en un certamen algo de lo que parece corresponder a sus cuerpos. Lo mismo me sucede respecto de la ciudad que hemos delineado. Pues con placer escucharía de alguien el relato de las batallas en las que suele participar una ciudad que las combate contra otras ciudades, llega bien dispuesta a la guerra y durante la lucha hace lo que corresponde a su educación y formación, no solo en la acción, sino también en los tratados con cada uno de los estados. Entonces, fíjense que no voy a leerlo todo, él presenta varias veces en esta pequeña intervención, en la intervención de 19c, él explora esta idea inicial que presenta, y es que él está haciendo una analogía, ¿no? Entonces debemos prestar mucha atención a cuando hay analogías en los diálogos de Platón y en cualquier texto en general. ¿Qué está comparando acá? Está comparándose a sí mismo y a sus compañeros de diálogo con quien hubiera acabado de hacer una pintura, un cuadro, quien hubiera representado bellos animales, ¿cierto? Bellos animales. Aquí la notación de que son bellos es importante porque recuerden que la belleza para los griegos pues es un elemento fundamental. Entonces, él se compara con quien hubiera, o con quienes, compara el grupo con quienes hubieran pintado unos hermosos animales, hubieran representado. Fíjense que pintar es una suerte de representación, ¿sí? Como si yo hubiera imitado unos animales y hubiera producido sus imágenes. Y acá empieza a aparecer el tema de la imagen en el diálogo, que va a ser muy, digamos, constante y va a tener un rol importante, sobre todo en esta primera parte. Y como si tuviéramos esas imágenes y quisiéramos verlos ahora en acción, haciendo lo que les corresponde, ¿sí? Entonces, eso es lo que le sucede a él, como si hubiéramos hubiéramos delineado una bella ciudad, ¿cierto? Entonces, ahora aterrizando la analogía, así como si hubiéramos pintado bellos animales y nos embargara el deseo de verlos en acción, asimismo me siento yo respecto de la ciudad que delineamos y que ahora quisiéramos ver en acción. Y uno de los lugares que para los griegos es la acción de las ciudades es la guerra. Eso es una particularidad bastante importante y notable de cómo se concibe también la acción política en la antigua Grecia. La guerra es un componente ahí muy, muy importante. Él va, como les digo, a elaborar un poquito más eso. No me voy a detener en eso pero pues les recomiendo que lean con esa lente este discurso de 19b, bien, de Sócrates, en el que él está ¿por qué es importante? Porque nos está indicando un poco qué es lo que él espera. Y recuerden que varias veces les he dicho, cuando ustedes se aproximen a un texto en filosofía, una de las cosas principales es ver de qué trata, qué va a hacer, cuál es su objetivo. Y este es uno de los fragmentos en el que estos fragmentos que estamos leyendo nos sirven para ubicarnos, para saber qué va a pasar en el texto. Bien,
¿Qué podemos esperar? Para luego ir a mirar si eso fue lo que hicieron o no, porque a veces hay autores que escriben cosas según las cuales dicen, ay, yo voy a hacer esto, y no lo hacen, o terminan diciendo una cosa y haciendo otra, etcétera, ¿no? Entonces, como lectoras debemos ser muy atentas a sus giros, a sus cambios en los textos y en el desarrollo de los contenidos. Bien. Entonces, empieza el diálogo y digamos que voy a saltarme un poquito, como les digo, no me puedo detener en todo y hay un punto al que quiero llegar en especial. Les queda pendiente, ¿qué nos queda pendiente? ¿Qué me voy a saltar? Un discurso de Critias. Critias es el primero en ofrecer algo, en ofrecerle algo a... no, mentiras, perdón, una cosita. Sí es muy importante terminar el discurso de Sócrates, sobre todo alrededor de 20, ya puro al final, en 20, entre B y C. B más o menos a la mitad. Entonces, una vez que expuse lo que me habías encargado, os encomendé a mi vez lo que ahora digo, ¿cierto? Incluso de pronto si lo leo un poquito antes se entiende mejor. Cuando ayer solicitasteis una exposición sobre la República, convine de buen grado porque sabía que, si os lo proponéis, nadie podría ofrecer una continuación mejor del discurso que vosotros, ya que sois los únicos que en la actualidad pueden implicar a esa ciudad en una guerra adecuada a su condición y después asignarle todas las excelencias que le corresponden. Una vez que expuse lo que me habíais encargado, os encomendé a mi vez lo que ahora digo. Habéis acordado que una vez que hubierais reflexionado, ibais a saldar la deuda de hospitalidad hacia mí con el presente discurso. Estoy aquí preparado entonces para ellos y soy el más dispuesto de todos a recibirlo. Perdón, era importante leer esto, ¿por qué? Porque nos da un matiz adicional a no solamente se trata como que tenían una reunión y alguien había quedado encargado de unos temas, sino que hay una deuda que quedó del día anterior. Entonces fíjense ustedes que no solamente al inicio está la mención directa de una suerte de agasajo, de hospitalidad, de un don de la hospitalidad. Recuerden ustedes que Zeus es el dios de la hospitalidad, el Zeus hospitalario. Y acá estamos hablando de ese tipo de deudas, de una deuda que tiene que ver con hospitalidad, que a Sócrates le pidieron un discurso sobre esa república ideal, sobre la mejor organización política. Él dio el discurso, pero a las personas que recibieron ese discurso habían quedado en una deuda de hospitalidad con él en respecto de otros discursos, ¿cierto? Mostrar esa ciudad que él delineó de manera viva, en movimiento, y demostrar su excelencia. Demostrarla en acción con todas las excelencias que le corresponden. Eso nos permite como matizar y ser un poquito más justas y completas a la hora de analizar este inicio del diálogo y entender qué es lo que viene, ¿no? ¿Por qué aquí hay una relación de deuda o de pendiente? Bien, ¿qué ocurre? Lo primero que ocurre es que Critias hace un discurso. Me lo voy a saltar. Yo les sugiero que lo lean con mucho cuidado. Y una vez termina más o menos en 26, alrededor de 26D, Sócrates entonces... Critias termina diciendo: Sócrates, debemos considerar si esta historia nos es apropiada o si hemos de buscar alguna otra en su lugar. Y Sócrates dice: ¿qué otra podríamos preferir a esta, Critias, que por su parentesco se ajusta de manera excelente a la presente festividad de la diosa? El que no sea una fábula ficticia, sino una historia verdadera es algo muy importante, creo. Pues ¿cómo y de dónde podríamos descubrir otros ciudadanos si abandonamos a estos? Imposible. Vosotros debéis hablar acompañados de buena fortuna, y yo ahora tengo que escuchar en silencio la parte que me corresponde por lo que relaté ayer. Dice Critias: observa pues, Sócrates, cómo hemos organizado la disposición de los obsequios. Entonces, aquí en este momento estoy en 27. En 27 Critias le dice, aquí cierra ese primer discurso, un discurso preliminar Critias, no vamos a hablar de ese en este momento, y Critias le dice: listo, así fue como organizamos los obsequios que te tenemos, las deudas que vamos a pagar. Decidimos que Timeo
puesto que es el que más astronomía conoce de nosotros y el que más se ha ocupado en conocer la naturaleza del universo, hable en primer lugar, comenzando con la creación del mundo y terminando con la naturaleza de los hombres. Después de eso yo, como si tomara de los hombres nacidos en el relato y de ti algunos con la mejor educación, los pondré ante nosotros como frente a jueces, según la historia y la ley de Solón, y los haré ciudadanos de esta ciudad, como si fueran aquellos atenienses de los que los textos sagrados afirman que desaparecieron. Es la historia que nos acaba de contar. Y en adelante contaré la historia como si ya fueran ciudadanos atenienses. Dice Sócrates: creo que con el banquete de discursos recibiré una recompensa perfecta y brillante. Timeo, te toca hablar a continuación, así parece, no sin antes invocar a la diosa, a los dioses según la costumbre. Entonces, esta intervención de Critias de 27a es bastante importante porque nos da de nuevo el orden del discurso, lo que viene, y nos indica qué va a hacer Timeo. Entonces, cuando una de las preguntas que yo les hacía en los talleres era ¿de qué trata el discurso de Timeo? ¿Sí? No solamente les preguntaba, bueno, ¿cuál es el contexto del diálogo? ¿Cómo inicia? Que es lo primero que acabamos de hacer. Lo segundo era de qué va a tratar el diálogo, de qué va. Y lo tercero era de qué va a tratar en concreto el discurso de Timeo, ¿cierto? Entonces ya hemos abordado a grandes rasgos un poco el contexto inicial del diálogo, de qué va a tratar el diálogo. Parece que el eje central del diálogo tiene que ver con es las deudas que tienen los que estaban conversando con Sócrates en la República, deudas de hospitalidad con él respecto de ese discurso que él hizo sobre la mejor organización política y los hombres que le darían vida. Eso es como a grandes rasgos en la parte introductoria. Luego viene entonces de qué va a tratar el discurso de Timeo, que va a ser un discurso que se va a ocupar la mayor parte del diálogo. ¿Y qué nos dice acá Critias? Nos dice que nos va a tratar primero. Entonces, ¿cómo formulamos esto con base en lo que acabamos de leer? Aquí dice que él se ha ocupado de la naturaleza del universo, ¿cierto? Que Timeo sabe o conoce sobre la naturaleza del universo, y eso ya nos da una indicación temática. Se va a tratar de la naturaleza del universo. ¿Y de qué en particular? Primero, se va a tratar de la creación del mundo, primero, y segundo, va a concentrarse en la naturaleza de los hombres. ¿Sí? Dos elementos. La creación del mundo va a ser una cosmogonía en ese sentido. Recuerden ustedes que habíamos visto o hemos trabajado ya la teogonía, que fue el nacimiento de los dioses, y ahora vamos a tratar acá una suerte de cosmogonía, el nacimiento del cosmos o del universo. Y vamos a hablar de la naturaleza humana. Esas son las cosas que debemos esperar de los discursos que van a iniciar a continuación. Y digamos que Sócrates va a estar entonces dispuesto a recibir esos discursos. Hay una disposición a la escucha particular y que además está mediada por una invocación a los dioses, ¿cierto? Que tiene que ver con estas costumbres de cómo la divinidad permanece o hace parte de nuestros trabajos cognitivos o epistémicos. Siempre está presente en los diálogos de diversas maneras. Bueno, voy a dejar por acá como un primer video introductorio, y para la próxima vez nos veremos para hablar ya en concreto sobre el discurso de Timeo y sobre cómo relata entonces él el nacimiento del universo o la creación del universo y la naturaleza humana. Les deseo un bello día y muchísimas gracias por su tiempo.